Vamos a ver aquí. No sé si ya les llegó. Aquí estamos hoy con la lección 27 y van a ver que hay mucho material. Ok, no cabe, en la pantalla no me cabe. Ok, está la presentación que estábamos viendo la vez pasada, que nos falta el epílogo, nada más ver un par de temas. Luego está esta otra presentación que no era para ustedes, porque es para ingenieros, un curso que les doy a los profesionales que se les olvidó la hidráulica. Entonces, esto de los tipos de problemas es como para volver a recordar qué cosas se pueden hacer con las ecuaciones de pérdidas. Entonces, de esta presentación lo que sale aquí es los 4 tipos de problemas que están aquí enunciados en esta lista, y aquí abajo tienen problema del tipo 1, otro tipo de problema del tipo 1. Son 2 videos diferentes resolviendo el mismo problema, pero diferente problema, pero el mismo tema, el tipo 1, que es calcular pérdidas. Después está el ejercicio tipo 2, comprobar tubería, que lo vamos a ver. Y aquí hay un video de un ejercicio, o sea, solamente resolviendo eso. Después aquí hay un ejercicio del tipo 13, que es un video haciendo eso. Entonces, si hoy, por alguna razón, cuando explico, y alguno tiene una duda, puede salir corriendo a ver alguno de estos 4 videos o los 4. Después aquí hay un ejercicio que, si bien es cierto, no es... O sea, es una aplicación que lo van a volver a ver en hidráulica, vale la pena que vean este último ejercicio. Luego, por ahí están las grabaciones de las lecciones de los semestres anteriores, y por aquí les puse ejercicios resueltos y otras cosas más, y unos resúmenes, como unas hojitas de donde están las fórmulas y qué es lo que hay que saberse. Entonces, vamos a empezar. Yo espero que lo que nos falta de ver lo terminamos hoy, y todavía nos queda la lección del jueves para terminar de repasar alguno de estos ejercicios si no queda completamente listo, y para hacer más ejercicios y más práctica. Por aquí no se los he puesto, pero están los repasos de los semestres anteriores. Los repasos de semestres anteriores de este tema, lo bueno es que son ejercicios que ya yo no vuelvo a hacer, entonces ya están hechos ahí, y tal vez se me ocurre volverlo a poner en examen, y no necesariamente lo hago con ustedes. Entonces vale la pena que vean todo el material, porque este tema, digamos, se presta para hacer muchos ejercicios diferentes. Entonces, démosle viaje. Entonces vamos primero a ver un poquitico de la teoría, que es simplemente terminar de ver la presentación esta, que nos quedaba por acá, que la voy a abrir otra vez. Pero la voy a abrir de otra forma, así. No sé si la ven en la presentación, que es la misma. Lo que quiero que veamos es todo esto, ya lo vimos. Ok, esto de módulo de caudal. Ok, módulo de caudal. No sé si ustedes recuerdan que las fórmulas para pérdidas, la de Darcy-Weisbach, que la tengo por acá, está en términos de la velocidad al cuadrado entre 2G, y las pérdidas por locales también están dadas en términos de V al cuadrado entre 2G. Yo podría, o sea, la velocidad es una cosa muy complicada para nosotros de entenderla y de manejarla. Entonces, en algunas ocasiones es más fácil trabajar con el caudal. Y entonces vamos a hacer una conversión y vamos a usar una fórmula de cálculo de las pérdidas, ya sea las pérdidas por fricción y las pérdidas locales,
pero no en términos de la velocidad, como en este caso la ecuación de Darcy, sino que en función del caudal. Entonces, no sé si ven acá arriba, lo que vamos a hacer es definir que las pérdidas por fricción van a estar dadas por una m, que es el módulo de caudal, así lo vamos a llamar, es una constante de toda la tubería, de todas sus características de tubería, multiplicada por el caudal elevado a la n. ¿Por qué a la n? Porque la ecuación de Darcy es al cuadrado y la ecuación de Heysen-Williams era a la 1.852. ¿Ok? A mí no me gusta usar la ecuación de Heysen-Williams en esta parte, porque ese número a la 1.852 no se parece en nada a la ecuación de pérdidas locales, que sí nos va a quedar al cuadrado. Entonces la ecuación de Darcy-Weiss va a quedar mucho mejor. Entonces, si nosotros sustituimos acá, en lugar de la velocidad, una ecuación para el caudal, que el caudal es la velocidad, perdón, es caudal entre área, entonces nos queda el caudal al cuadrado entre el área al cuadrado. Y si recordamos que el área de una tubería es pi al cuadrado cuartos, perdón, y eso elevado al cuadrado, todo esto nos va a quedar que las pérdidas por fricción van a ser igual a 8 por el factor de fricción por L entre pi al cuadrado por G por el diámetro a las 5, todo eso multiplicado por el caudal. Si a toda esta cosa de acá nosotros la llamamos M, entonces nos queda que M es igual a 8 entre pi al cuadrado entre G entre el diámetro al cuadrado. Y no sé si ven que 8, pi y G son valores dados, eso no va a cambiar nunca. Si yo evalúo esto, me queda que este valor del módulo de caudal va a ser igual a 0.08263. ¿Multiplicado por qué? Por el factor de fricción, que depende del material, de la tubería, del diámetro, no sé qué. La longitud de la tubería y el diámetro a la 5. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una tubería y vamos a calcular las pérdidas, ya no lo analizamos en términos de la velocidad, sino directamente usando el caudal. ¿Para qué hacemos esto? Para poder pensar que la tubería tiene un valor dado y que yo la voy a analizar con ese valor de M, y ese valor de M va a funcionar, y eso es lo que es muy interesante, ese valor de M va a funcionar como la resistencia en un circuito. La M es el análogo a la resistencia eléctrica en un circuito. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de que si ustedes ponen dos tuberías en paralelo, le sumaban la R, y si las ponían, en serie le sumaban la R, y si ponían dos tuberías en paralelo, tenían que sumar los cuadrados de los inversos. Eso funciona exactamente igual con las redes, y lo van a necesitar más adelante cuando calculen redes de tubería. Cuando es una tubería sola, esto no tiene mucha importancia, pero sí vale la pena entender esto. Entonces, las pérdidas, yo podría usar la ecuación de Darcy, despejar la velocidad y meterla aquí y hacer esta ecuación, o calcular el caudal, porque me lo dan, y más bien calcular el módulo de caudal para la tubería y simplemente multiplicarlo por el caudal al cuadrado. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, en Heysen-Williams pasa lo mismo, pero vean que la N es 1.852. Entonces ustedes hacen el mismo análisis y les queda muy parecido. Entonces el módulo de caudal en Heysen-Williams es como más simple, era toda la parte que estaba aquí antes. ¿Okay? Porque ya esto estaba. Me interesan las pérdidas locales. ¿Por qué? Porque las pérdidas locales también se pueden poner como un módulo de caudal, y habíamos dicho que las pérdidas locales eran igual a una K o a una sumatoria de Ks. ¿Por qué? Porque si hay varias cosas dentro de la tubería, un codo, una T, una Y, lo que sea que haya dentro de la tubería, yo agarro todos esos valores de todos esos componentes, obtengo una K, y eso lo multiplico por la velocidad al cuadrado entre 2G. Volviendo a sustituir la velocidad, que era caudal entre área, me queda que las pérdidas locales era la sumatoria de K entre 2G por pi d al cuadrado cuartos, todo eso elevado, todo eso multiplicado por Q a la 2. Si yo vuelvo a hacer aquí el mismo truco y digo 8 constante, pi constante, G constante, entonces me queda que el módulo de caudal es igual a 8 pi al cuadrado entre G por la sumatoria de K entre d a la 4. Vean que, voy a devolverme, en este caso, cuando es pérdidas por fricción es d a la 5.
en pérdidas locales es de a la 4. Y vean que este número queda igual, 0.082363. Entonces, si yo tengo para una tubería su diámetro, su material y todas sus cosas, yo puedo calcular, y la longitud, yo puedo calcular una M para pérdidas por fricción y una M para pérdidas locales. Y como las dos se multiplican por el caudal, yo podría sumar las dos M's y ya decir, esta tubería tiene una M local más una M por fricción, sumadas dan tanto. Eso lo multiplico por caudal y listo. Ya tengo ¿cómo se llama? Las pérdidas. Y en realidad eso es lo que uno usa para hacer los modelos de las redes, porque es muy complicado estar calculando todo en términos descomponiendo, calculando la velocidad, calculando la pérdida por un lado, calculando la local por otro, por fricción y después sumando al final. Sino más bien, aquí ya yo tendría una cosa muy interesante. Como la tubería, tengo que las pérdidas totales son las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, yo podría decir que las pérdidas totales es igual a la sumatoria de todos los M por fricción por el Q a la N, más todas las pérdidas, todos los M locales por el Q a la N. Es mejor dicho, las pérdidas locales es igual a la suma de todos los módulos por fricción más todos los módulos locales de esa tubería multiplicado por Q a la N. En este caso es Q a la 2. En este dibujillo lo que les estoy demostrando a ustedes es eso. Hay un tramo, hay otro tramo y hay otro tramo. Por el principio de continuidad, este tramo más grueso y este tramo más delgado y este tramo más delgado todavía tienen velocidades diferentes. Entonces yo tendría que encontrar las tres velocidades, encontrar para cada velocidad la F, para cada uno de esos casos encontrar las pérdidas y después sumarlas. Pero como el caudal es el mismo, no importa la velocidad, yo encuentro el módulo de caudal de este pedazo de tubo, el módulo caudal de este pedazo de tubo y el módulo caudal de este pedazo de tubo. Sumo los tres, lo multiplico por el caudal y ya tengo las pérdidas, tanto locales como por fricción. ¿Por qué? Porque calculo módulo de uno y calculo módulo de otro. Entonces, yo podría convertir, no sé si ya ven para dónde vamos, esta tubería que está formada por tres segmentos diferentes, yo puedo convertirla en una única tubería con un módulo equivalente, con un módulo que representa todas las tuberías al mismo tiempo. Y los cálculos salen muchísimo más rápidos. Okay, entonces, esto es muy interesante. Ok. No, y listo, eso era el tema de módulo de caudal. No hay ningún misterio, vamos a hacer un ejercicio, si nos da tiempo, hoy hacemos ejercicios de módulo de caudal y vamos a aplicarlos y se aplican para tuberías en serie y para tuberías en paralelo. Cosa que si no da tiempo no importa porque ese es lo primero que entran a ver en hidráulica, o sea, ese es el primer tema de hidráulica. Entonces, si no lo podemos ver aquí, muy bien. Y si hacemos algunos ejercicios. Ok. Los cuatro tipos de problemas que les decía que hay son estos. El problema tipo 1 es un problema donde tenemos conocido el caudal que pasa por la tubería, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, las características del fluido, digamos, la viscosidad, y las características de rugosidad y de las pérdidas locales. Aquí la incógnita es encontrar las pérdidas por fricción y las locales, pero las locales son muy fáciles. Las pérdidas por fricción son las complicadas porque dependen de aquel valor de la F. Entonces ese es el primer problema. ¿Qué tipos de problemas son estos? Para calcular cuánta energía se pierde de un lugar a otro. Y hay un ejercicio típico que es más bien al revés. En una estación de bombeo yo necesito subir el agua desde un punto hasta otro más alto. Entonces yo tengo que subir el agua 30 metros, digamos. Pero no puede ser 30 metros porque necesito sumar las pérdidas para que suba los 30 metros y después pierda la energía que tiene que perder y llegue a donde llega. Entonces, necesito calcular cuánta potencia tiene que dar la bomba para poder llevar el agua que necesito llevar, la altura que la necesito llevar. ¿Okay? Entonces, ese es el primer problema. Y se resuelve encontrando los factores de fricción, encontrando las pérdidas, sumando la altura total y listo. Ese es el primer problema. Este requiere el cálculo de la F.
Y el AF se calculaba ya sea de dos formas. Bueno, podemos hacerlo de tres formas. Puede ser calculando el AF con Fulbright-White, calculando el AF con Swamy, o si no, usando la ecuación de Heysen-Williams, que no calculamos F si no usamos la otra ecuación más fácil. Ok, el problema tipo 2, los datos que están dados son las pérdidas que van a darse en la tubería. ¿Qué son las pérdidas que se van a dar en la tubería? Recuerden, siempre toda la topográfica se va en pérdidas. Entonces, la diferencia topográfica, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, las características hidráulicas del fluido y los coeficientes de pérdidas, y lo que vamos a calcular es, bueno, entonces cuánta agua pasa por ese tubo. Ese es el segundo tipo de problema. Yo le llamo comprobación de tubería, porque cuando la gente diseña una tubería, dice, va a pasar tanta agua, pero no sabemos si va a pasar de verdad esa cantidad de agua que el diseñador está diciendo, o cuando ya se construyó una tubería, o cuando ustedes van y ven una tubería y dicen, ni idea cuánta agua puede pasar por aquí. Bueno, ese es el segundo tipo de problema, calcular cuánto caudal, el caudal máximo. El tercer tipo de problema es uno típico, digamos, lo que le llamamos diseño, es a partir de un caudal que necesito pasar, una diferencia topográfica que voy a llevarme en pérdidas, la longitud de la tubería, la viscosidad, o sea, la viscosidad del agua y la K de las pérdidas, voy a determinar el diámetro que necesito para que pase esa cantidad de agua. Aquí tenemos dos tipos de problemas. El problema tipo Toño, encontrar el diámetro exacto, o sea, exacto, 137.2 milímetros, ok, ese podría ser un resultado. O el problema tipo AIA, que es encontrar el diámetro de tuberías comerciales que la puede ir a comprar. Entonces las tuberías comerciales son de 100 milímetros, de 125, de 150 milímetros. No puedo encontrar una D exacta, sino que tengo que brincar de un diámetro a otro, porque solo eso voy a conseguir en el mercado. Entonces hay dos posibilidades, diámetro exacto o diámetro comercial. Son diferentes, se analizan diferente. Van a ver que tal vez hoy no me da tiempo de hacer el de comercial, pero sí es importante que entiendan de que a veces no vale la pena desgastarse tanto encontrando el diámetro exacto, porque ese diámetro no existe en la calle, no lo vamos a poder comprar, sino que vamos a tener que brincar, digamos, entre diámetros que sí existen. Y el último tipo de problema, el cuarto, es que la tubería ya existe. Yo sé cuánta agua está pasando, sé cuántas son las pérdidas, sé cuánto es la longitud y sé cuál es el diámetro. Lo que no sé es cuál es la rugosidad o cuáles son los factores de fricción que tiene la tubería. En este caso es averiguar las K. ¿Para qué sirve esto? Cuando uno quiere hacer modelación, o sea, quiere modelar una red para hacer análisis y la tubería está enterrada, o sea, no sabe de qué material es ni siquiera a veces. Entonces hace mediciones y calcula una K y con eso determina más o menos de qué tipo de tubería es y la puede usarla en simulación. ¿Okay? Esto sería los tipos de problemas. A ver, de los 4 tipos de problemas, por lo menos 3 para explicarles de qué se trata. Entonces, vamos a ver el primer tipo de problema, que es calcular pérdidas, pero yo lo uso para calcular potencia en una bomba. ¿Por qué? En realidad el trabajo del ingeniero civil es decirle al electromecánico, vea, tiene que poner una bomba con estas características de potencia. Allá ellos sí, qué tipo de bomba seleccionan, la marca y esas cosas, pero tiene que cumplir con unas características. Veamos este ejercicio. Voy a ver si le metemos un poquito de color para que se vea aquí. Esto está acá, es agua que la vamos a bombear a partir de esta bombilla que está aquí y la vamos a hacer subir de aquí hasta llegar a este tanque de arriba. ¿Okay? Entonces el agua tiene que subir desde aquí hasta acá una altura. Voy a ir haciendo cosas aquí. No sé si ven, voy a contar así bastante mal, pero no sé ustedes
¿me entienden? El agua tiene que subir esta altura delta Z, ¿cierto? Pero para subir, la bomba va a ir perdiendo energía. Entonces, aquí voy a perder una cantidad de energía de aquí hasta acá, hasta donde la bomba me produce un salto en la línea de energía. Y de aquí voy a volver a perder energía hasta acá. Me quedó en lo negro. Pero no sé si se entiende. Entonces, yo tengo que saltar desde aquí hasta acá. Eso es la potencia de la bomba. Lo que la bomba tiene que trabajar. Y ven qué interesante. Esto de aquí son las pérdidas. Uy, pues ya me equivoqué. Puse delta y no era delta. Estas son las pérdidas en el tramo 1. Y esto de acá son las pérdidas del tramo 2. Apenas se ve aquí este triangulito de aquí. Entonces, ¿cuál es la altura que tiene que subir la bomba? La altura de la bomba tiene que ser igual a delta Z, ¿verdad? La bomba tiene que subir delta Z más las pérdidas 1 más las pérdidas 2. Es mejor dicho que la altura de la bomba es igual a delta Z, o que lo podemos llamar H, más las pérdidas totales. Y las pérdidas totales son las pérdidas por fricción, perdón, más las pérdidas locales. Entonces, las pérdidas locales de este tramo, más las pérdidas locales de este tramo, más las pérdidas por fricción, más las... ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos cosas. Vamos a decir que la suma de las K locales es igual a 2. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para saber cuál es la potencia de la bomba? Necesito calcular, ¿verdad?, la diferencia de altura. En este caso, fácil, ¿verdad? La diferencia de altura es igual el Z1, el Z2, que es el más grande, 255 metros, por ejemplo, menos 180. Esos son 75, ¿verdad? 55 más 20. Sí. Son 75 metros. Esa es la diferencia de altura que hay de aquí a acá. Pero necesito calcular las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Las pérdidas locales son muy fáciles, porque la pérdida locales era igual a la sumatoria de los KL multiplicado por V al cuadrado entre 2G. Yo sé que con la bomba tengo que, dados, ¿verdad? Están dados el caudal. Y como tengo el caudal y el diámetro, porque todo eso es dado. Recuerden que en el primer caso es calcular la potencia de la bomba y decíamos que eran dados todo menos las pérdidas. Lo que no sé son las pérdidas. Entonces, yo puedo calcular la velocidad, que sería igual al caudal entre el área, que sería igual a 4Q entre pi d al cuadrado. Y en este caso, no sé qué dice mi calculadora. Aquí está. Veamos los datos. Sería, el caudal es 55 litros por segundo. Sería 4 por 0.055 entre pi, no lo voy a escribir, y el diámetro es 0.2 al cuadrado. Entonces me quedaría así: 4,055 a mí la velocidad me está dando 1.75 metros por segundo. Entonces, las pérdidas locales son muy fáciles, porque yo digo el K, la sumatoria de los K de la entrada, la bomba, el codo, el otro codo y qué sé yo, todas esas cosas me suman 2, visto de una tabla. En este caso se los estoy dando para no perder el tiempo buscando en tabla, ¿verdad? Y sería 2 multiplicado por la velocidad al cuadrado, que sería 1.75 al cuadrado entre 19.62
y esto sería cuadrado 0,312 metros. Ok, vean qué poquitillas pérdidas son las pérdidas locales. Yo siempre les he dicho que esas pérdidas son muy pequeñitas. Para calcular las pérdidas por fricción, hay que recordar que las pérdidas por fricción están dadas por F por L entre D por V al cuadrado entre 2G. ¿Cómo hacíamos con la F? Hay dos opciones: usar SWAMI, aquella famosa ecuación de Swami-Hain, y no la voy a escribir. Bueno, voy a poner la F era igual a 0,25 entre logaritmo de KS 0.045 entre 3.7 por 0. Esto está en milímetros, ¿verdad? Entonces voy a poner esto aquí en milímetros para que milímetros con milímetros se cancele, o pongo todos los ceros arriba y todos los ceros abajo, no importa, como ustedes quieran. Más 5.74 por Reynolds, pero Reynolds era V por D entre esto elevado a la 0,9, todo esto elevado al cuadrado. Okay. Vean que en la ecuación original esto es Reynolds. Aquí tengo que poner, no puse 1.75 y la velocidad y el diámetro 0.02 y esto es 1.007 por 10 a la menos 6. Entonces, si lo ponemos acá, recordamos que 0. la K el diámetro, la velocidad 1.75. Ok, con esta función, con fórmula de Swami, esto me está dando 0,01626. Ok, entonces, ¿qué me queda? Que las pérdidas por fricción es 0,01626 multiplicado por la longitud de la tubería, que son 4.000 metros, entre el diámetro, que es 0,2 porque tiene que ser en metros, multiplicado por la velocidad, que es 1.75 al cuadrado y entre 19,62. Las pérdidas por fricción me están dando, vamos a ver, 0,1626. Voy a volver a revisar esto. 0.0166. Esto multiplicado por 4 milímetros. Entre 0.2, 0.75 al cuadrado por yo me perdí aquí otra vez. Algo no escribí. Ajá. Okay. Las pérdidas por fricción me están dando 50 metros, 50.76 metros. Entonces,
Las pérdidas totales son esto más los 0.312. Me está dando 51 metros, casi exacto. Por lo tanto, el H de la bomba, ¿qué sería? El H de la bomba sería el delta Z. Delta Z dijimos que era, ¿dónde lo calculé? Aquí. Delta Z son 75 metros más 51 metros. Esto es igual a 126 metros. Ok, entonces la potencia, recuerden, estaba por gamma, H de la bomba y el caudal. Esto sería 9810 por 126 por 0,055. $67,983 watts, o sea 67 kilowatts. No sé si queda la duda. Ahí queda claro, se entiende. Vea que lo resolví por Swami. Ustedes lo pueden resolver por, o se les puede pedir que lo resuelvan por Colebrook, ¿verdad? White. Este es el método que requiere o iteraciones o la calculadora de Andy, ¿verdad? Que lo resuelva. ¿Preguntas de este ejercicio? Tipo 1. En el tipo 1 necesito calcular la potencia, y para calcular la potencia necesito saber cuánto tengo que subir de aquí hasta aquí, más las pérdidas que ocurren a lo largo de la tubería. Esas pérdidas están formadas por dos cosas: las pérdidas por fricción y las pérdidas locales, en los dos tramos, pero digamos que yo las estoy tomando en cuenta como si fuera un solo tramo. Las locales se calcula muy fácil porque tengo que calcularla acá. ¿Cómo obtengo este valor de acá? De tablas, contando los accesorios y las válvulas y qué sé yo, o se lo dan. ¿Y cómo obtengo el factor de fricción? Con Swami o con Colebrook, conociendo el coeficiente este KS, que es la rugosea. ¿Preguntas? Problema tipo 1. No hay. Claro, ¿verdad? Es bastante fácil. Este es fácil. Vieras que los demás son igual de fáciles, pero se pueden complicar un poquillo el montón de cálculos, ¿ok? Y se puede uno perder, pero vamos poco a poco. Entonces, superado este. Caso 2. Ya todo está construido. Tengo un tanque aquí arriba. Tengo una tubería que lleva el agua hasta otro tanque aquí abajo. El diámetro de la tubería es conocido, la longitud es conocida, el material de la tubería es conocido. Ok. Lo que no es conocido es cuánta agua pasa por acá. Aquí la incógnita es el caudal, lo que yo llamo el caudal máximo. ¿Por qué el máximo? Porque yo voy a perder toda la topográfica en pérdidas. Entonces voy a hacerles una gráfica. Esta sería la piezométrica y esto de acá sería la línea de energía. Entonces, desde aquí hasta aquí, esta altura de aquí acá, todo esto son las pérdidas totales. Aquí tenemos un problema. Toño lo resuelve de dos formas. Yo lo resuelvo de una forma muy diferente. Pero lo vamos a tratar de
de resolver. Vean qué problema. El caudal que pase por acá me define una velocidad. Con esa velocidad yo puedo calcular un factor de fricción F. Con ese factor de fricción yo puedo despejar el puedo despejar las H, el HF. Pero también con esa velocidad puedo despejar las pérdidas locales. Entonces, vean, a partir de Q, ¿verdad? Ya que yo no sé cuánto es el Q, pero dependiendo del Q, tengo un V. Dependiendo del V, tengo un H local. Y dependiendo del V, tengo un Reynolds. Y dependiendo del Reynolds, tengo un F. Y dependiendo de un F, tengo un HF. Y entonces, este HF que tengo acá va a corresponder a un caudal. Pero si la suma de esto más esto se me pasa del caudal total, entonces significa que el caudal que pasa es menos. Ok, entonces podemos resolverlo de dos formas. Entonces aquí es donde quiero que hagamos una pequeña pausa para que veamos la ecuación Big Mama. Está bien, así le puso, no sé, Roy creo. Y antes de seguir con este ejercicio, que es el de diseño, no sé si entienden el problema que tenemos aquí. No, todavía no. ¿Por qué no puedo encontrar un caudal? Porque el caudal me define una velocidad. Y estas dos cosas tienen que sumar unas pérdidas que corresponden a este caudal. Entonces yo puedo empezar y decir aquí, por aquí pasan 20 litros. Con 20 litros la velocidad es tal. Esto es tanto y eso es tanto. Pero estas dos cosas que obtuve después tienen que sumar esto. Si no llega a hacer esto, si me falta tengo que aumentar el caudal. Y si me sobra tengo que bajar el caudal y volver a calcular. Y no sé si ven que lo tengo que hacer iterativamente. No hay otra. No se puede despejar. Porque esto es una ecuación y esto es otra ecuación diferente y las dos me dan valores completamente diferentes. Entonces, con eso en la cabeza, este es el dibujito que quiero que vean de qué está conformada las pérdidas en cada uno de los tramos a lo largo de la tubería. ¿Ven? Hay pérdidas locales y pérdidas por fricción sumadas. Entonces, al final la ecuación que nos importa es esta. Yo tengo que hay una altura, ¿verdad?, que es igual a Z1 más la altura del tanque, tiene que ser igual a la altura del agua en 2, ¿verdad?, más todas las pérdidas locales, más todas las pérdidas por fricción. Y ahí es donde está el asunto del equilibrio. Entonces, el segundo tipo de problema es determinar el caudal a partir del diámetro, el coeficiente, la altura, la sumatoria de las pérdidas locales. Aquí yo le pongo una M porque le digo menores, y la longitud. ¿Okay? Está el de la potencia, está el de diseño de tubería y está el de calibración de tubería. Esta presentación la pueden repasar también porque está un poquito más detallada. Entonces, hay que acordarse de bien. Ok, quiero que veamos una cosa aquí. Recordando Bernoulli, ¿verdad? Yo sé que esta altura más esta altura acá tiene que ser igual a la altura de la elevación más la presión más la velocidad al cuadrado más las pérdidas más las otras pérdidas. Entonces esta ecuación es típica, digamos, ¿verdad? Toda la energía potencial tiene que ser igual a la energía de velocidad más la energía potencial más las pérdidas. Aquí está como en desorden, mira, lo puse como en desorden. Entonces, recordando, ¿verdad? Yo sé que las pérdidas por fricción serían toda la topográfica menos las pérdidas locales, esta parte de acá. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que en la ecuación las pérdidas por fricción son Z, toda la topográfica menos las locales. Ahora, recuerden la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación decía que HF es igual a F por L por V al cuadrado entre D y 2G. Y yo podría usar la ecuación de Darcy para despejar esta F. Y la F me quedaría como 2GD por las pérdidas entre LV al cuadrado. Ya que aquí yo estoy diciendo que conozco las pérdidas por fricción. Si yo agarro esta ecuación y la meto dentro
de la ecuación de Fulbright-White me quedaría muy bonito. Ok, ¿se acuerdan que en la ecuación de Fulbright-White decía que 1 entre raíz de f era igual a un montón de cosas del logaritmo y no sé cuánto? Bueno, pues si le saco la raíz cuadrada de esto, tengo que raíz de f es igual a la raíz cuadrada de 2g de hf entre l al cuadrado. Si divido 1 entre f raíz de f, me queda como l v al cuadrado 2g de hf, ¿verdad? Al revés. Si se acuerdan de la ecuación de Fulbright-White, decía que 1 entre raíz de f era igual a menos 2 veces el logaritmo de ks entre 3.7d más 251 entre Reynolds por raíz de f. ¿Y qué hacíamos para poder resolver esto? Lo que hacíamos era, nos dábamos un f, encontrábamos un f, nos dábamos otro f, encontrábamos otro f, nos dábamos otro y ahí vamos haciendo iteraciones hasta que esto convergía. Ok, eso es lo que tuvimos que hacer el tiro pasado, ¿verdad? Solo que hicimos el método de Swan, que era más. Ok, si yo en esta ecuación de Colebrook meto aquella ecuación que está aquí anteriormente, esta 4, la meto aquí, ¿saben? 1 entre raíz de f, me queda menos 2 logaritmos de, bueno, vean que la separé aquí, ¿verdad? La v está al cuadrado, entonces saqué la v y ya que se puede hacer. Entonces v por raíz de l entre raíz de 2g de hf tiene que ser igual a la ecuación de Fulbright. Y vean que aquí me queda raíz de hf otra vez y vuelvo a meter aquí todo esto otra vez aquí. Y no sé si ven que puedo cancelar un montón de cosas. Si esto lo paso para el otro lado y cancelo todo y reacomodo los elementos de la ecuación y sustituyo Reynolds por su valor, VD entre me queda una ecuación monstruosa así: V es igual a menos raíz de 8g de hf entre l por el logaritmo de ks entre d más 2.51 por la viscosidad cinemática raíz de L entre raíz de 2G de a la 3 HF. Pero vean qué interesante. No hay F. O sea que yo puedo calcular la velocidad en la tubería sin necesidad de tener la F. ¿Por qué? Como la F está en los dos lados, se me cancela. Y entonces esta ecuación 5, que la tienen que aprendérsela por ahí, apúntenla, es la ecuación que llaman Big Mama. Vean que depende de HF. Si yo sé cuántos son las pérdidas por fricción, entonces yo puedo saber cuánto es la velocidad en el tubo. Ahora, vean que esta velocidad en el tubo depende de las pérdidas por fricción. Y entonces ahí es donde viene el asunto. Aquí está el algoritmo explicado, pero se los voy a explicar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero lo que vamos a hacer básicamente es esto. Yo me doy unas pérdidas locales, unas pérdidas por fricción. Esas pérdidas por fricción me permiten determinar una velocidad. Con esa velocidad obtengo las pérdidas locales. Sumo las pérdidas locales más las pérdidas por fricción y eso tiene que ser igual a la topográfica. Si me pasé, ¿qué tengo que hacer? Corregir la velocidad. ¿Y cómo corrijo la velocidad? Corrigiendo la altura. Y entonces aquí está el algoritmo por si quieren programarlo en la calculadora. Ok, pero no vamos a hacer ese ejercicio, sino que vamos a volver acá a lo que yo estaba haciendo. Y entonces les voy a proponer cuál es el método que vamos a usar. Vamos a hacer así. Yo digo, yo tengo unas pérdidas por fricción que me voy a dar. A partir de esas pérdidas por fricción voy a calcular una velocidad. A partir de esa velocidad voy a calcular unas pérdidas locales. A partir de las pérdidas locales voy a calcular las pérdidas totales. Aquí me disculpan otra vez. Voy a ponerle minúscula aquí. Unas pérdidas totales. Ok. Y esas pérdidas totales las comparo con el delta Z que tengo. Si me falta o me sobra, vuelvo a calcular unas pérdidas por fricción. Ay, otra vez.
¿ok? Unas pérdidas por fricción igual al delta Z menos las pérdidas locales. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Las pérdidas totales tienen que ser igual a delta Z. Entonces, las pérdidas por fricción nuevas, entonces a este le voy a llamar sub 0 y a este le voy a llamar 1. Y comienzo a iterar. Cuando estas dos cosas converjan, ya tengo el caudal. Ahora, ¿dónde empiezo? Voy a decir que el HF sub 0 siempre va a ser igual a delta Z como primer cálculo. Entonces, vean en este caso, delta Z, a partir de estos dos, son 50 metros, ¿verdad? Delta Z son 50. ¿Okay? Entonces, yo voy a decir que las pérdidas locales son 50 metros. No pueden ser 50 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las locales serían 0. Pero no importa. Vamos a hacer esa primera iteración. Usando la ecuación Big Mama, yo la tengo por aquí en la calculadora, se las voy a mostrar para que la vean. Aquí está. Esta es 8 por 9.81 por D por H entre L por el logaritmo de no sé qué y no sé cuánto. ¿Okay? Esta es la ecuación. Entonces la vamos a evaluar en este caso. Vean que la velocidad yo no la conozco. Es lo que no conozco. Pero sí conozco el diámetro de la tubería. El diámetro es 150 milímetros, o sea, 0.15. Después, la delta Z, que es el H, yo digo que son 50 metros. ¿Ok? La longitud de la tubería la tengo aquí, 850 metros. Y el KS de la tubería está aquí, 0.007, 0.00, pero esto está en milímetros, lo voy a poner en metros. 2 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 7, ya lo pasé a metros. Y entonces, calculo, eso simplemente es una función, calculo la velocidad. Dice que esto es 3.55 metros. 55,7. Entonces, recordando que las pérdidas por fricción, las pérdidas locales, son 3.55 al cuadrado por entre 2G multiplicado por el K, que no le puse el K de la tubería, digamos que son 4. Voy a apuntarlo aquí. KL es igual a 4. Entonces, volvamos acá. Las pérdidas locales serían 4 por 4 por la velocidad que me dio 3.557 al cuadrado y entre 19.62. O sea que las pérdidas locales me están dando 2.58 más o menos. O sea que las pérdidas totales están dándome 52.58. Lo que no puede ser cierto. Porque yo solamente tengo un delta Z de 50, ¿cierto? Entonces, las nuevas pérdidas, ¿verdad? Va a ser los 50 metros que yo tengo menos los 2.58. Y esto me sería 50 ven, ay, equivoqué. Serían 47.42. O sea, que en realidad la altura no puede ser 50, que anda por 47.42. Ok, y vean que el objetivo mío es encontrar la velocidad para después obtengo el caudal. Ok, vuelvo a una vez más. Yo tengo un programa que hace esto más rápido, pero aquí la altura 47.42, como lo tengo todo metido en la calculadora, ahora es muy fácil nada más decirle que lo recalcule. Me da que la velocidad es 3.457. ok, con eso tengo que 4, que es la K, multiplicado por 3.457 cuadrado, dice dividir
otra vez. 4. 3.457 al cuadrado. Es 2.44 más o menos. Entonces 47.42. Vea que esto me está dando 49.85. Pero debería ser 50. Ya no voy a volver a escribir este porque era como muy tonto. ¿Para qué le puse ahí? Ahora tengo que restarle más bien a los 50 los 2.44 que me dio aquí. Y tengo que volver a calcular, pero con 47.56. ¿Ok? Entonces, vuelvo a calcular la velocidad con 47.56. Y la velocidad está dando 3.463. Ok, ven que ya este dígito ya convergió y ya voy casi convergiendo. Ok. Esta velocidad hace otra vez. Voy a hacer una iteración más y voy a parar. Esto da 2.45. ¿Lo ven? Esto da 50.00. Ya 5. Ven que ya este es el error está por aquí. Ya es muy pequeño. Entonces voy a hacerlo la última vez. Ya, ahora sí. 50 menos 2.45. Me da 47.55 con esta altura. La velocidad me da 3.462. Ok, voy a dejarlo ahí. Si ustedes en la calculadora lo meten, esto le va a converger con un montón de decimales, pero ya no, vean que ya este está convergiendo. Ya voy a parar ahí. Entonces tengo que la velocidad es 3.462, entonces el caudal que pasa por el tubo, que es el caudal máximo, es exactamente igual a 3.462 por pi por el diámetro, que era 0.15 al cuadrado, cuartos, el caudal máximo, 3.462 entre 0,0612 metros cúbicos por segundo, aproximadamente 61.2 litros por segundo. Ok, no sé si queda claro. Si yo hubiera usado este primero, me hubiera dado muchísimo más caudal, ¿verdad? Si hubiera usado el segundo, me hubiera dado menos. Entonces ahí llega un momento en que converge. Vean que no son tantas iteraciones. Yo hice 3 a mano. En la calculadora creo que lo más que hace son 8. Preguntas de este método. Ese es el método mío, el de Big Mama. Toño lo resuelve dándose caudales y encontrando las pérdidas. Yo en la página, no, en el mediación les puse un video de cómo lo resuelve Toño, pero a mí me parece que es más complicado. A mí me parece este método más simple, pero siempre es iterando, no se vale no iterar. Preguntas de este. Por favor, vean los videos. En la página hago unos ejercicios que me tomo 1 hora, una cosa así, para resolverlo con calma, explicado mejor. Profe, ¿Sí? ¿podría poner un ejemplo rápido de cómo se hace cada cálculo de cada variable? Cada cálculo. Un ejemplo nada más. Ok. V.
es igual a raíz de 8. Voy a ver, porque no me acuerdo muy bien de todos los números. Sí. Raíz de 8 por G multiplicado por el diámetro por las pérdidas entre la longitud por el logaritmo de base 10 del KS entre 3.7D más 2.51 entre Reynolds, pero vamos a ponerlo así, por la cosa esta, la viscosidad dinámica, por raíz de L entre raíz de 19,62, que es 2G. Voy a poner 2G mejor para que se acuerde. Por el diámetro a la 3 y H. ¿Ok? Creo que sí, esta es la ecuación. Entonces, en este caso, el H sub 0 que yo me di fue en 50. ¿Ok? Para el primer cálculo, ¿verdad? Después tengo que usar esta fórmula un montón de veces. Entonces me queda que la velocidad es igual a raíz de 8 por 9.81 por el diámetro que era 0.15 por las pérdidas que yo dije que son 50, ¿verdad? ¿Ok? Entre la longitud, que no me acuerdo cuánto era, 4.000. ¿4.000? Ah, no. Es esta. Yo no sé para qué cerré la hoja. Entre 850. ¿Ok? Por el logaritmo de KS entre D, ¿verdad? KS es 0.007 entre 3.7 por 150. Vea que lo puse en milímetros los dos. Si pongo este en metros, tengo que poner este en metros, y si pongo en milímetros, pueden ser los dos. Más 2.51 por 1.007 por 10 a la menos 6 por raíz de 850. ¿Ok? Eso entre raíz de 19,62, que es 2G, por 0.15, que es el diámetro, ¿verdad? A la 3 por H, esto entre la raíz, y H era 50. ¿Ok? Entonces, esta velocidad es la que da 3.557. ¿Okay? Es esta, la primera, usando con 50. Luego, como yo sé que el KL es igual a 4, tengo que las pérdidas por fricción son iguales a 4, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo aquí para que lo recuerde. Que sería a KL por V al cuadrado entre 2G. Entonces 4 por 3.557 entre 19,62, y esto me da 2.58. Este valor de aquí. Ahora, las pérdidas totales son las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, y esto es 50 que usé de primero como fricción más las locales, que es 2.58. Esto es 52.58, y no puede ser que yo gaste 52.58 porque la máxima energía que yo tengo, ¿verdad?, es 50. Entonces, ahora digo, el H sub 1, la siguiente iteración, el que voy a poner aquí, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, ¿verdad? El H sub 1 serían delta Z menos el HL, que sería 50 menos 2.58, y esto da 47.42. Luego, ¿qué hago? Vuelvo a hacer esta, pero aquí en lugar de 50 pongo 47.42, y aquí en lugar de 50 pongo 47.42. Si ustedes tienen una calculadora que guarda las ecuaciones, cambian aquí este valor, y ya les va a dar, esta sería la velocidad sub 0, les va a dar la velocidad sub 1, la de la primera iteración, y en este caso la velocidad sub 1 dio 3.457. Con esta 3.457 la meto aquí en lugar de
4557 y me va a dar este valor de 244. Entonces la suma de este más este ya ni siquiera alcanza, no llega a los 50, entonces está mal. Vuelvo a hacer la siguiente iteración, 50 menos este me da 4756 y sigo. Vean que en la tercera iteración, bueno, la cuarta, porque la 0 se cuenta, en la cuarta iteración o en la tercera iteración ya tengo este valor y yo creo que ya no vale la pena. Cuando ya nos converge así, si uso este y si uso este, la diferencia entre estos dos caudales es muy poquita. ¿Okay? Ahora, si están con una calculadora, se hagan más y este valor les queda más tallado, más exacto. No sé si le quedó claro el método. ¿Por qué tenemos que usar un método así? Porque no es una ecuación despejable directamente. ¿Por qué? Porque la F depende de Q y Q depende de V y de V depende de S. O sea que es un ciclo, ¿verdad? Eso es ciclo. No se puede resolver. ¿Queda claro el método de comprobar tubería? Entonces, para comprobar tubería, recuerden, la ecuación esta, gigantesca, esta, es más fácil usarlo. O el método de Toño, vean un video que les puse ahí, es más difícil. Calcular potencia, muy fácil, nada más es de despejar, ¿verdad? Aquí no hubo que iterar nada más que para encontrar la F. Aquí el problema es solamente encontrar la F. Y lo demás no hay problema. Aquí el problema es encontrar la V, es el problema. Iteramos hasta encontrar la V. Seguimos. Diseñar tubería. Este es el más difícil de todos. Pero yo uso el mismo método, ahora lo van a ver. ¿Cómo se diseña una tubería? Yo tengo una Z1 donde está el agua inicialmente y tengo acá un Z2 y resulta que de aquí a aquí tengo una altura H igual a Z1 menos Z2, que es toda la energía disponible para poder hacer llegar el agua de aquí a acá. O sea que aquí otra vez vuelvo a tener lo mismo. Todo esto de aquí, esta H, son las pérdidas totales. Esa H es igual a las pérdidas totales y esto es igual, esta es la pinta, a las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, ¿ok? Eso es lo que tengo. Yo tengo que gastar toda la topográfica de aquí a aquí en pérdidas. Tengo una longitud de tubería dada, tengo un caudal dado y tengo un coeficiente de la tubería y tengo un KL de pérdidas. Por cierto, no lo he apuntado aquí. Voy a apuntarlo así, un número grande. Ok. ¿En qué consiste en eso? En este problema. Diseñar es encontrar el diámetro de la tubería que yo necesito poner. ¿Para qué? Para que este caudal pase por la tubería. Vean que en el problema anterior yo tengo un diámetro y por ese diámetro, con las características de la tubería, pasa un caudal. El problema que es diseñar es al revés. Yo quiero pasar un caudal, entonces tengo que escoger cuál es el diámetro que corresponde para que pase este caudal. Ahora tenemos el problema de que para diseñar o escoger un caudal, el diámetro no puede ser cualquiera. Entonces, académicamente podemos encontrar el diámetro exacto, pero en la vida real vamos a encontrar el diámetro comercial, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vea que vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Yo ni siquiera voy a calcular las pérdidas. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas tienen que ser las pérdidas. Yo no sé cuántas, la proporción, cuántos son pérdidas por fricción y cuántos son las pérdidas locales. Pero yo sé algo
que es el caudal. El problema es que dependiendo de D, ¿verdad? Yo tengo un Q dado, pero dependiendo de D, obtengo una velocidad. Y si esta velocidad depende de D, entonces HF depende del D que escoja. Y HL va a depender de la velocidad porque la F depende de la velocidad. Entonces, aunque el caudal sea constante, al ser el diámetro variable, la velocidad es la que me está afectando. Entonces, ¿cómo creen que le podemos entrar a esto? ¿Qué se les ocurre? Aquí vamos a hacer una trampa. Yo tengo que iterar. Yo tengo que decir, ok, voy a coger un diámetro. Si por ese diámetro pasa el caudal, ok, para ese diámetro tengo unas pérdidas y no sé qué, y después vuelvo a calcular el caudal. Entonces, para diferentes diámetros, como yo tengo la velocidad constante, yo podría hacer algo así. Digo, me defino un diámetro sub 0. ¿Okay? Con ese diámetro sub 0, como conozco el caudal, ¿verdad? Yo podría calcular la velocidad. Como conozco la velocidad, yo podría, a partir de la velocidad, podría calcular las pérdidas. Pero vean qué interesante si hacemos así. Si yo me defino unas pérdidas por fricción con el diámetro, ¿verdad? Conociendo el diámetro, conozco las pérdidas por fricción, que me voy a dar una sub 0 acá. Yo podría encontrar una velocidad. Con esa velocidad calculo el caudal. Y si el caudal pasa, yo digo, uy, ya encontré el caudal. Con esas pérdidas, con esta velocidad, puedo calcular las pérdidas locales. Sumo las pérdidas por fricción más las pérdidas locales y lo comparo con la H total. Si me pasé o no, vuelvo a calcular el delta Z menos las pérdidas locales y vuelvo a entrar acá. Pero si ustedes se fijan aquí, el diámetro es para un diámetro. Si el caudal no pasa, entonces ¿qué tengo que hacer? Aumentar o disminuir el diámetro. Entonces aquí en este método yo voy jugando con los diámetros y además voy jugando con esto. Estas dos cosas van a converger. No sé si les parece. Ahora, ¿qué pongo de diámetro inicial y qué pongo de pérdidas locales? Aquí es donde yo les digo que vale la pena hacer antes de hacer esto, hacer una iteración. Voy a escribirlo por acá. Yo puedo usar la ecuación de Ising-Williams de forma aproximada, sin tomar en cuenta las pérdidas locales, y digo, ok, la ecuación de Ising-Williams falla mucho, pero vean que esto es KS como 0.05, esto parece a 0, y dijimos que la 0 tiene un coeficiente de Ising de aproximadamente 130 según la tabla que ustedes tienen por ahí. Okay, a 0. Entonces, recuerden que las pérdidas por fricción para Ising-Williams estaban dadas por 10.675 multiplicada por la longitud de la tubería por el caudal a 1.582. Perdón, esto es dislexia. Profe, ese SH sí sería un examen, una tarea, ¿verdad? ¿Cómo? Ese SH sí sería una tarea, un examen. Sí. Este es el coeficiente de Ising-Williams, pero ahí está en las tablas para los materiales. Entonces, vea que yo
pasé de un material a otro para pasar de una ecuación a otra. O sea, yo sé que esto anda como el del acero. ¿Okay? Entonces aquí el CH es, voy a ponerlo así, CH a la 1.852 por el diámetro a la 4.87. Entonces, en este caso, yo puedo darme ese HF sub 0 igual, ¿verdad? A 10.675 por L, que son 2500, por el Q es 250 litros por segundo, 0.25 a la 1.852 dividido entre 130 a la 1.852 multiplicado por el diámetro, ¿verdad? A la 4.87, y yo sé, perdón, que este HF sub 0 yo iba a utilizar todo el H total. Entonces aquí tengo que son 1325 menos 1305 son 20 metros. Entonces 20 es igual a eso. De aquí despejo un diámetro. ¿Ok? Si quieren pueden poner esta ecuación ahí despejada, pero pasan esto a dividir el otro y la raíz de la 487. Voy a hacerlo aquí en la calculadora. Se me perdió. Ok, ya la tengo aquí. El HF son 20 metros, el caudal dije que era 0.25. Longitud 2500, el CH 130 y el diámetro. No, eso es lo que tengo que calcular. El diámetro me está dando 0.406. Ok, que eso es aproximadamente 400 milímetros. Entonces, esto ya estaría diseñado con Hessing-Williams. Ok, entonces yo podría decir que el diámetro es 400 milímetros. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, vamos a empezar con 400 milímetros. Ok, y voy a empezar acá a calcular yo podría calcular aquí, sí, hagámoslo al revés. Yo puedo obtener la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad es igual al caudal entre, bueno, voy a ponerlo así. Yo sé que la velocidad es igual a 4 veces Q entre pi d al cuadrado. Como aquí me di este d sub 0, ¿lo ven? Entonces, en esta primera iteración de acá, sería 4 por Q. Q es 250 entre pi por 0.4 al cuadrado. 4 estando que la velocidad es 1,989. Ok, 1,989. Ok, hagámosla más simple. Ok, como yo tengo 1,989, yo puedo calcular a partir de esto las pérdidas por fricción. Yo puedo calcular cuántas son las pérdidas por fricción y puedo calcular cuántas son las pérdidas locales. El problema de calcular las pérdidas por fricción radica en que yo tengo que calcular la F. Después de calcular la F, okay, entonces lo podemos hacer con Swami. Calculamos la F, con la F calculamos las pérdidas.
con las pérdidas estas por fricción, además calculo las pérdidas locales y yo veo a ver si me pasé. Ok, si me pasé, entonces, ¿qué hago con el diámetro? ¿Lo hago más grande o lo hago más pequeño? Entonces, calculemos las pérdidas por fricción. Okay. AF multiplicado por L U al cuadrado entre 2G. ¿Lo recuerdan? Entonces, tengo que calcular el valor de la F para esta velocidad y este diámetro. Voy a apuntar por aquí porque ya se me está acabando el campo. Recuerden, voy a hacerlo con Swami porque ya no nos queda mucho tiempo y no puedo hacer muchas iteraciones, pero la idea es que se puede hacer con Kurzweil 0,25 entre el logaritmo de KS entre 3.7D más 5.71. Pues me olvidó, 5 qué, 74 entre V por D entre esta cosa, esto elevado a la 0,9, todo esto al cuadrado. Vean que aquí poniendo aquí los valores, esto me estaría dando KS es 0.05. El diámetro dije que era 400. La velocidad 1.989 y esta cosa que es la otra entonces la F es 0.005037. ok, entonces esto metido en la ecuación en esta nos quedaría 0.005037 por la longitud, que son 2500, por 1.989 al cuadrado entre 19,62 y entonces las pérdidas por fricción serían yo creo que esta F está mal. Nadie lo está calculando. Sí, está mala. Porque usé aquí metí el diámetro en metros, en milímetros, y era 0.014122. 14122. Ok. Y esto todo, la velocidad, la longitud, ok. Entonces el HF me está dando 17,79. Entonces esto da 17,79. ¿Cuánto dan las pérdidas locales? Las pérdidas locales dan 10, que es la K, multiplicado por la velocidad 1.989 entre 19,62
Esto me da 2,01 metros. Entonces las pérdidas locales serían 2,01 metros. Las pérdidas totales, voy a recortar aquí para que me quede más pegadito, que serían las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, darían 17.79 más eso da 19,80. Ok, entonces vean que el diámetro está produciendo unas pérdidas locales por fricción más pequeñas. ¿Qué significa? Que el diámetro no puede ser 400, es menos de 400. Entonces yo podría iterar y decir, bueno, voy a decir, como aquí me pasé, ¿verdad? Esto no llega a la altura nueva, yo podría cambiar el diámetro y decir, ok, voy a probar con 410. Pruebo con 410 y vuelvo a encontrar el valor. Si me pasé o no me pasé, yo podría andar en la mitad y hacemos el método de la disección. Entonces voy a volverlo a calcular con 410 para que vean ¿por qué escogí 410? Pude haber escogido cualquier cosa, 405 o lo que sea. Yo lo que sé, no, a mí me pasé, es menos de 400. Si me sobra, ¿verdad?, cojo para abajo. Si me falta, cojo para arriba. Entonces voy a hacerlo con 398 para encontrar el 390, para que vean más dramático. Entonces con 390 vuelvo a encontrar la F. ¿Okay? Vean que el diámetro es 390. Vuelvo a calcular la F, pero ahora con 390. Entonces con 390 voy a poner la F aquí. Esta me dio 0.01422. Esta otra me está dando 0.01419. Okay. 0.01419. Ok, con estas pérdidas, con este factor, calculo las pérdidas. Y las pérdidas, con ese diámetro, esa F, me están dando, no, la velocidad también tengo que calcularla, ¿verdad? Primero la velocidad, perdón. La velocidad es 4 veces Q, que es 0.25, entre pi y entre 0.39 al cuadrado. La velocidad está dando 2,093. Con esta velocidad y calculo ahora, perdón, eso estaba mal, solo cambié el diámetro, no cambié la velocidad. Calculo la F. Okay. .01433. Ok, con esta F ahora calculo las pérdidas con esta velocidad. Ajá. Y esto me da 20.23. Okay. Vean que me pasé. Ya me pasé sin haber recalculado esto. ¿Qué significa? Que el valor es el diámetro es menor que 400, pero mayor a que 390. ¿Okay? Entonces, no voy a terminar de calcular esto porque ya fallé. Entonces yo podría decir, bueno, voy a probar 395.
Y con 395 yo me voy a dar cuenta si me paso o no me paso. Y entonces si me paso, está entre 395 y 400. Si no me paso, está entre 390 y 395. Y ahí voy haciendo disección hasta encontrar el valor exacto. ¿Okay? Vean que el de 400 anduvo muy cerca. Porque Jason Williams la pegó bastante bien. Okay. No sé si queda claro cuál es el método de diseñar. La próxima lección vamos a retomar este ejercicio. Vamos a hacerlo. Este es con diámetro exacto. Ven que es medio engorroso encontrar el diámetro exacto. ¿Hay tubos de 390? No. ¿Hay tubos de 395? No. Hay tubos de... El que sigue es para arriba 450 y de para abajo 350. Entonces, el proceso de diseño más bien debería darse uno acá, diámetros comerciales y no diámetro exacto. Esto hay otra forma de resolverlo. Yo se los puse en la página. Creo que se los voy a mostrar acá. Aquí está, por favor vean este ejercicio 3, diseñar tubería de diámetro exacto usando RC Waveback. Esta es la otra forma de hacerlo. Yo quería que ahora entendieran cuál es la problemática y la lógica y por qué tenemos un problema a la hora de diseñar y escoger el diámetro exacto. Entonces, por favor vean este video para la próxima lección, porque ya en la última ya tienen que venir ustedes con todas las dudas.